programa no es apto para todo público. Se recomienda el buen juicio del televidente. 922 rehenes. 42 rebeldes chechenos listos para morir. Las tropas de asalto rusas. El uso de un arma mortal secreta. 171 muertos. ¿Qué ocurrió realmente con los rehenes de Moscú? Rehenes en Moscú. ...23 de octubre de 2002... la noche de un miércoles común y corriente en Moscú. Un equipo de fútbol local, el Lokomotiv, juega en la Liga de los Campeones y 3 camionetas se dirigen al Teatro Dubrovka. En él, Aleutina Popova y Andrei Bogdanov se preparan para la función número 303 de la obra musical Nordost. Todo estaba normal, igual que de costumbre. Yo subí a mi camerino para aplicarme el maquillaje. En las 3 camionetas va un grupo de chechenos fuertemente armados. Ya estábamos listos para subir el escenario. Había asistido gente de todo el mundo, de Moscú, de Norteamérica, de Israel, de Ucrania, de Bielorrusia. Todos estaban en el espectáculo. Pero entre el público están 12 mujeres que tienen un propósito muy distinto. Muy pronto se unirá a ellas su líder, Mouzar Barayev. Al empezar el segundo acto llegan los guerrilleros chechenos. Esta noche sería la culminación de varias semanas de planes y de preparación. Esta noche, la guerra de Chechenia llega al corazón de Moscú. Mientras los chechenos rodean el auditorio, Aleutina aún está en su camerino. En el monitor vi a un hombre que llevaba algo y me sentí confundida. Con todo su equipo ahora en posición, los chechenos avanzan para tomar el teatro. Un hombre que llevaba una máscara negra subió al escenario con una ametralladora y se inició un combate. Me pareció que todo daba vueltas, todo el mundo corría y se empujaba, se oían disparos y gritos, igual que en una película. Corrían por el teatro disparando y pensamos, esto se acabó, vamos a morir. Día 1, 21:35. A las 21:35 se inicia la toma de rehenes de Moscú. No sé lo que hacían afuera del auditorio, pero en el corredor vi a varios chechenos. Yo estaba sentado en los bancos altos. Estaba sentado en la 4ª fila y en el 4º asiento. Nunca lo olvidaré. No teníamos idea de que era un ataque terrorista. Más bien pensábamos que era parte de la obra. Uno de los terroristas se acercó a un chico y le golpeó en la cabeza con su rifle. Todos se quedaron callados. Estábamos aterrorizados. En medio del pánico, el productor de la obra aprovecha para llamar a pedir ayuda. Le avisa a la policía que llega a los pocos minutos. Al principio reina gran confusión. Aleutina sigue en su camerino, donde aún no la descubren los chechenos. Le dije a las chicas, desgarren las cortinas y saltemos. Amarramos las cortinas, las faldas, las retorcimos como una cuerda y bajamos por la ventana. Al salir levantamos las manos porque creímos que nos iban a matar, pero luego vimos que era uno de nuestros soldados. Él nos gritó, corran hacia acá, y eso hicimos. Aleutina es una de las 50 personas que logran escapar en la primera media hora. Día 1, 22 horas.
En el Kremlin, el presidente Putin se entera de lo que ocurre. Pronto se acordona el área en torno al teatro, que se convierte en zona prohibida. Putin alerta a las Fuerzas Armadas y llama a las primeras tropas. Varios parlamentarios llegan al lugar. Cuando me enteré de que habían capturado a más de 800 personas, supuse que los secuestradores eran peores que animales y que de nada valdrían las negociaciones normales. En un hospital ubicado frente al teatro son evacuados todos los pacientes. La edificación se convertirá en el cuartel general de un grupo de negociadores extraoficiales. Así se inicia el duelo entre la poderosa Rusia y los terroristas de Chechenia. En el interior del teatro, los chechenos instalan cables con explosivos que se activarían al tropezar con ellos. Las mujeres llevaban cinturones cargados de explosivos y cada una de ellas tenía una pistola Makarov. Y también tenían granadas caseras en las manos y en los bolsillos. Yo me puse histérica. Creí que no volvería a ver a mis padres, que nunca podría volver a hablar con ellos. Entonces salió Barayev y dijo: todos ustedes son nuestros rehenes y tendrán que quedarse aquí durante un largo tiempo. Estamos exigiendo que se ponga fin a la guerra de Chechenia. Los refuerzos militares continúan llegando en el transcurso de la noche. También llega el Escuadrón Alfa, el cuerpo antiterrorista élite de Rusia. Día 1, 23:30. Pero a pesar de este despliegue de poder, los chechenos están a punto de matar a su primera víctima. Alrededor de la medianoche, una mujer desconocida pasa el cordón sin acucia y entra directamente al teatro. Creyendo que es una espía, los chechenos le disparan. La mandaron a entrar en estado de ebriedad, así es. Es uno de los trucos que tienen los rusos. Queremos morir sirviendo a Alá, más que a la vida misma. Alá Akbar. Alá Akbar. Día 2, 11 horas después del inicio del secuestro. Mientras el equipo de negociadores sigue trabajando sin cesar para tratar de entablar un diálogo con los chechenos, el presidente Putin permanece silencioso en el Kremlin. Habiendo sido un agente secreto de la KGB, Putin ignora al grupo de negociadores. En vez, opta por llamar a sus antiguos colegas de la FSB, la nueva policía secreta de Rusia que reemplazó a la KGB tras la caída de la Unión Soviética. El presidente enfrenta un gran dilema, pues aunque está decidido a no negociar, sabe que un ataque militar directo puede provocar 900 muertes. El silencio del Kremlin aumenta la frustración de los rebeldes chechenos. Uno de ellos se subió al escenario y gritó que el gobierno no iba a hacer nada, que no quería negociar. Amenazó con empezar a matar a los rehenes, ante lo cual todos se pusieron como locos y algunas mujeres empezaron a gritar: llamen por teléfono a sus familiares para que organicen una manifestación. Cuando mi hijo me llamó por teléfono, tenía la voz alterada y me dijo: mamá, llama a todo el mundo, reúne a mis amigos y vengan a la manifestación con pancartas, porque si no lo hacen, nos van a matar. Cálmese, señora, tenga calma, por favor. ¿Cómo quiere que me calme si tengo a mi hija ahí adentro?
Yo voy a pasar como sea. Mi esposa está allá. Y no quiere a su esposa. Mi esposa también. Es que no quiere a su esposa. ¿Qué le ocurre? Me di cuenta con horror de lo que le estaba ocurriendo a mi hijo en esta ciudad de 10 millones de habitantes. Y a pesar de que no había servido en la guerra de Chechenia, la guerra lo había atrapado a él. En Chechenia, la guerra perdura durante más de 10 años. En una de las rebeliones más sangrientas de la historia moderna, Rusia envió a sus tropas para acabar con los insurgentes separatistas en el año de 1991. Grozny, la capital, quedó destruida y Chechenia se convirtió en una de las zonas de conflicto más peligrosas del mundo. Desde entonces, y con el liderazgo de varios jefes guerreros, cada vez aumenta el número de implacables rebeldes dispuestos a morir por su causa y también dispuestos a matar. Día 2, 9:30. La FSB busca discretamente el modo de lograr que sus fuerzas especiales del Escuadrón Alfa entren en secreto al edificio. Para ello consultan a un grupo llamado Los Excavadores, expertos en túneles y tuberías subterráneas de Moscú. Yo me levanté y dije, creo que deben tomar una decisión en el sentido de que los expertos en reconocimiento, los tiradores expertos y esa clase de fuerzas avancen bajo tierra. Ellos afirmaron con la cabeza y dijeron, sí, estamos pensando en tomar alguna decisión de esa clase. Vadim y sus excavadores son enviados para empezar a explorar los túneles subterráneos. Mientras tanto, los parlamentarios del grupo de negociadores que se hallan en el lugar se esfuerzan por hallar a alguien dispuesto a entrar en el teatro, alguien que también sea aceptado por los chechenos. Por fin consiguen la ayuda de Joseph Kobzon, un parlamentario que es una celebridad nacional y que también es conocido y apreciado en Chechenia. Me empecé a dar cuenta que entraba en una escena de tragedia llena de escombros, con disparos en las puertas. Vi un cadáver tirado en la recepción. Creo que era el cuerpo de la primera chica que mataron. Kobzon es el primer negociador en entrar al teatro. Pronto se da cuenta que los chechenos tienen control total de sus 922 rehenes y que incluso filman las escenas del interior del teatro. Subí hasta el primer piso y vi que 6 subametralladoras me apuntaban y brillaban. Kobzon empieza a dialogar con un subcomandante de Barayev llamado Abu Bakar. Yo le dije, ¿y bien, Abu Bakar? ¿Qué vas a hacer ahora? Y él me dijo, pues lo que haya que hacer lo haremos. Le pregunté, ¿cuánto durará esto? Y él contestó, oh, somos muy fuertes. Podemos durar 2 semanas aquí. Tenemos bombas y somos suicidas. Yo le dije, oye, Abu Bakar, ¿cómo dices que eres un terrorista suicida? Aún tienes una larga vida por delante para amar a mujeres y tener hijos. Y él me contestó, no, somos bombarderos suicidas. Deseamos morir más de lo que usted desea vivir. Estamos hartos de ustedes y de la guerra. Luego me preguntó, ¿por qué Putin no hace nada? Y yo le dije, ¿por qué crees que no está haciendo nada? No es así. Está realizando consultas y negociaciones. No expresaron sus exigencias con claridad, de modo que el gobierno no podía reaccionar. La situación se volvió muy extraña, se convirtió en un callejón sin salida. Al mismo tiempo, estaban los familiares de los rehenes que exigían que el gobierno hiciera algo, que tomara medidas firmes. En esa primera visita de Kobzon al teatro se logra la liberación de 3 de los niños menores. Yo le dije, Abu Bakar, no tienes por qué quitarle sus niños a las madres. Permíteles volver con sus madres. Y él me dijo, bien, que vuelvan con ellas, para que vean lo bondadosos que somos. Y cuando salíamos, me di la vuelta y le dije, gracias, Abu Bakar, gracias por los niños.
Día 2, 11 horas. Pero para el resto de los rehenes, las condiciones se deterioran rápidamente. Cuando 2 chicas escapan saltando por la ventana del baño, los chechenos prohíben ir al cuarto de baño y obligan a los rehenes a usar el foso destinado a la orquesta. El foso se llenó tanto que pusieron unas cajas en él porque era imposible caminar. Estaba lleno de heces fecales. Yo me senté junto a la entrada porque no era posible estar adentro sin vomitar. Uno de los chechenos estaba en el escenario y desde ahí me veía hacer mis necesidades, pero ya no me importaba. Una vez que fuimos al foso de la orquesta, pudimos hablar con las mujeres rebeldes. Les preguntamos si harían volar el teatro y ellas nos dijeron que no, que solo recibían órdenes superiores y que las cumplirían. Una de las mujeres me dijo que tenía un hijo de 1 año y que los rusos habían matado a su esposo. Me dijo que ni su familia, ni sus hijos, ni su madre tenían la culpa de la guerra. Y me dijo, ¿por qué nos matan? Yo estoy desesperada y por ello estoy dispuesta a volar en pedazos. Cuando se ponía a decir sus oraciones, un hombre alto y atlético se subía al escenario y empezaba a orar, entonando un cántico que decía Alá Akbar. Era algo terrible. Yo creía que nos iban a volar en pedazos después de rezar. Ese era el estado de angustia en que estábamos todos. En las tuberías de aguas negras, a Vadim le cuesta hallar el túnel correcto. Avanzamos a gatas por el túnel que tenía los muros resbaladizos y también había témpanos que colgaban desde arriba y raíces de árboles que lo atravesaban. Fue muy difícil avanzar por la primera parte y cuando ya nos acercábamos al teatro, en esa sección, el túnel se desvió hacia un lado. Podíamos escuchar a los tanques que pasaban por encima haciendo mucho ruido. El gas de los escapes de los vehículos entraba en el túnel, por eso se hizo muy difícil respirar y nos tuvimos que poner los respiradores. Avanzamos un poco más, pero era imposible seguir. Teníamos que seguir gateando y ya no podíamos más, era imposible seguir. Entramos varias veces en la tierra impenetrable en busca de alguna ruta. Algunas de ellas se acercaban, pero luego resultaba que se desviaban. No tuvimos suerte. Los chechenos son conscientes de la importancia de influenciar los noticieros mundiales. Por eso liberan a una de las rehenes con un mensaje. Les pedimos que examinen su conciencia. Les rogamos que lo resuelvan pacíficamente, si no, habrá habido gran derramamiento de sangre. En la tarde del segundo día, Putin rompe su silencio. Cuando escuchamos que Putin dijo que no se rendiría ante el terrorismo, supimos que había muy poca oportunidad de que nos salváramos. Nos dio mucho miedo, pues pensamos que no le importábamos a nadie en absoluto. Escuché que uno de ellos hablaba por teléfono en el escenario y decía cosas espantosas como: seguro que empezarán a hacer algo cuando lancemos 10 cabezas por la ventana. Lanzaremos 10 cabezas ahora y se empezarán a mover. Mi esposo estaba allí sentado, con sus brazos doblados, como si estuviera dentro de una crisálida. Ese era su mecanismo de defensa, y por supuesto estaba pensando en algún modo de salvarnos a nosotros, a su familia. Los chechenos se ponen cada vez más nerviosos ante ese callejón sin salida. Tenían unos cinturones que les cubrían el estómago. Tenían 2 cables conectados al cinturón que eran como una batería con sus 2 polos, el positivo y el negativo. Si se unían los extremos, se cerraba el circuito y el detonador haría estallar los explosivos. Entraban al lugar gritando en checheno. Nos estaban entrenando y cuando disparaban con las ametralladoras nos tirábamos al suelo. Sasha y yo cubríamos a nuestra hija con nuestros cuerpos.
A pesar de la tensión en aumento, ninguno de los rehenes es lastimado aún. Pero deben pasar 19 horas desde el asalto para que los chechenos permitan que se retire el cuerpo de la mujer que mataron la primera noche. Día 2, 16:30. Con la ayuda de los excavadores, el Escuadrón Alfa está perfeccionando un plan. Allá en la oscuridad sentimos el impulso de la adrenalina. Nuestro grupo iba entrando de forma alternada. Al frente iban los hombres de inteligencia, luego un oficial del Escuadrón Alfa, después yo, y luego entró el resto de los miembros de Alfa con las ametralladoras y el equipo. Oíamos conversaciones y pasos arriba en la calle. Si los chechenos conocían la red subterránea, se podían escapar por ahí, de modo que instalamos una ametralladora dentro del túnel. Los hombres de Alfa dijeron que eso acabaría con los que trataran de salir por ahí. El Escuadrón Alfa es la élite de las fuerzas especiales rusas. Sus hombres se entrenan 5 años en las condiciones más duras. Dicen que solo han matado a 4 de sus miembros en combate. Se trata de un cuerpo secreto bajo el mando directo de la FSB. 200 de sus miembros tomaron parte en el asedio. Son hombres muy bien entrenados. Por ejemplo, cuando tuvimos que levantar la tapa de una alcantarilla que pesaba mucho, como unos 60 kilogramos, uno de ellos la quitó con una sola mano y la echó hacia un lado diciendo, hay que levantar pesas para poder hacer esto. Además tuvieron que avanzar por esos estrechos túneles con las máscaras de gas y todo el equipo que limitaba su campo visual, y a pesar del calor que reinaba ahí, realizaban sus operaciones de combate. Así que honor y gloria para ellos, porque son grandes profesionales, sin duda alguna. Día 2, 18 horas. Joseph Cobson regresa al teatro, pero no puede ofrecerle nada a Mozart a cambio de los niños que había liberado antes. Su expresión cambió totalmente y me dijo, se acabó, no habrá más negociaciones, no le daré más niños. Ustedes siguen tomando acciones en Chechenia. Nos dijeron que volvieron a empezar las operaciones de registro. Vamos a empezar a matar a los rehenes. Cuando supimos que en una hora matarían a los primeros 15 rehenes, nos quedamos casi sin ideas. La situación se iba agravando cada vez más por la presión histérica y agresiva por parte de los terroristas. Decían que no valía la pena prepararse para negociar. Los 4 nos tomamos de la mano. Teníamos muchas cosas que decirnos, pero en ese momento no podía encontrar las palabras. Lo único que pude decir fue, perdóname, Sasha. No sé por qué le pedí perdón. Y sé lo difícil que fue para mi hija. Tenía mucho miedo y lloraba todo el tiempo. Cuando nos apuntaron directamente con sus armas y nos dijeron que en pocos segundos íbamos a volar en pedazos, sentimos mucho miedo. En esos momentos me puse a rezar y temblaba sin control. Молилась в эти моменты, сама тряслась невероятно как. Yo era capaz de entrar por la fuerza, a como diera lugar, de suplicarle al líder, de besarle los pies. Le habría dicho que me convertiría al Islam, que haría todo lo que él quisiera con tal de que liberara a mi hijo querido, porque no puedo vivir sin él. Para mí es lo más importante que hay en el mundo. Debido al contenido y a escenas perturbadoras, este programa no es apto para todo público. Se recomienda el buen juicio del televidente.
Día 3 de la toma de rehenes. Punto muerto. ¿Qué hacen ahí parados? ¿Por qué no hacen algo para salvar a nuestros hijos? Se supone que son soldados. En desesperación, los parlamentarios negociadores consultan a una de sus críticas más enconadas. Los rebeldes que se apoderaron del teatro se consideraban víctimas. Querían hablar conmigo, pues pensaban que yo los comprendería. Sin que los negociadores lo sepan, el Escuadrón Alfa por fin llega al edificio del teatro. Instalaron una especie de estetoscopio para escuchar lo que ocurría en el teatro y un sistema de escáner que captaba el sonido con micrófonos direccionales, pero era difícil porque había muchos obstáculos que tapaban los rayos láser y el ultrasonido. Por fin hallamos un lugar ideal, un sitio estrecho bajo el escenario, porque habían espacios vacíos en el foso de la orquesta que actuaban como receptores. Ahí podíamos escuchar bien y fue posible averiguar lo que ocurría en el auditorio. Los terroristas temían que el personal de rescate llegara desde arriba. Por eso miraban siempre hacia arriba, revisaban constantemente los ductos de aire y disparaban al techo. A mí me resultó muy claro que la zona subterránea se podía usar para el asalto. Lo único que me preocupaba era que el ruido que hacíamos ahí debajo los impulsara a hacer estallar las bombas en el auditorio. Cualquier ruido me asustaba, pues ellos solo necesitaban un segundo para presionar un botón y todo volaría. Los miembros del Grupo Alfa continúan monitoreando todos los movimientos del teatro y los reportan a la FSB. Mientras tanto, el grupo de negociadores continúa esforzándose sin saber lo que ocurría bajo tierra. Anna Politkovskaya fue la siguiente persona en entrar al teatro. Cuando les pedimos que liberaran a los adolescentes, nos dijeron ni hablar. Ellos ya son adultos y se quedan aquí. Ustedes matan a nuestros adolescentes, así que ni siquiera intenten negociar eso. Les pregunté si podía llevar agua, comida y jugos, y me dijeron claro, y que sea rápido. Cuando te dicen rápido en esa clase de situación, se comprende que debe ser de inmediato. No dentro de 2 horas. Esperando que esta concesión hecha por los chechenos la ayude a iniciar un diálogo, Ana se compromete a buscar comida y agua y se da cuenta que no se habían tomado medidas para reunir provisiones para los rehenes. Al principio creí que se trataba de una broma, pero no tenían nada. Ella misma tuvo que comprar la comida. La FSB, el Grupo Alfa y la gente que los rodeaba se tomaron muy a la ligera y sin ningún entusiasmo el estado de salud de los rehenes. Yo pensaba que había que hacer todo lo posible por aliviar la carga de esa pobre gente, pero ellos estaban preparando una redada. Pensaban que la gente era menos que el polvo, que no valía nada. Decían estar resolviendo el problema, pero solo pensaban en la prensa. Putin y su gente estaban creando una situación para que el presidente quedara bien parado. Putin usaba al grupo de negociadores para ganar tiempo. Se trata de un cálculo delicado, pues a medida que pasa el tiempo, aumenta el peligro de que las cosas se salgan fuera de todo control. En la tercera noche, un miembro del público decide tomar el asunto en sus propias manos. Creo que se abrió la puerta que estaba más cerca del escenario y arrastraron al hombre hasta el auditorio. A pesar de que no estaba armado, le dieron una buena paliza, enfrente de todo el mundo. El hombre explicó que había venido por su hijo y lo llamó en voz alta. Ellos esperaron un momento a ver si alguien reaccionaba o contestaba, pero nadie dijo nada. Entonces lo volvieron a sacar por la misma puerta y escuchamos un disparo.
Ante una segunda muerte, el grupo de negociadores cede a una de las exigencias de los chechenos: hablar ante las cámaras de televisión rusas. Ellos harán lo que vayan a hacer, pero eso nos importa muy poco. Nosotros aguantaremos aquí hasta el amargo final. Ellos enviaron las tropas a Chechenia con mucha rapidez, así que también las pueden sacar de ahí de inmediato. No veo cuál es el problema. ¿Y cuánto tiempo piensan esperar? Eso lo tiene que decidir su gobierno. Si él cede, nosotros nos podemos ir mañana mismo. Pero si no lo hace, han de saber que no estamos alardeando. Esto es muy serio. Cuando entramos aquí, sabíamos que no había vuelta atrás. Ya nadie nos puede detener. Nada ni nadie podrá detenernos. Vamos a encontrarnos con Alá. Y si morimos aquí, no será el final. Hay muchos más de los nuestros y la lucha continuará. ¿Acaso Dios aprueba lo que está ocurriendo en Chechenia? Ninguno de los dos bandos cede, por lo que parece que la toma de rehenes se dirige hacia un final sangriento. Hasta que de pronto llega la noticia de que el Kremlin estaba dispuesto a negociar en serio. Nombraron a un representante oficial. Teníamos que decirle a los terroristas que ya se había nombrado a un representante oficial y que les ofrecíamos iniciar las negociaciones a las 10 a.m. Y así terminó el segundo día. Él terminó de hablar por teléfono y nos dijo: no se preocupen, vamos a empezar las negociaciones mañana a las 10 a.m. Y creo que los liberaremos como a las 11. No se preocupen, mañana saldrán sanos y salvos, y ellos aceptarán nuestras condiciones. Pero la FSB tiene otros planes. 25 октября около 11 вечера мне было объявлено заместителем. El 25 de octubre a las 11 de la noche, el asistente del jefe de la unidad antiterrorista de la FSB me dijo que ya no hacían falta mis servicios, a pesar de que yo aún tenía obligaciones con los rebeldes, pues Abu Bakr me había pedido que se pagara la cuenta de su teléfono celular para que éste funcionara, ya que era un vínculo muy importante, pero los servicios especiales detuvieron todos los contactos. De aquí en adelante, la FSB y las fuerzas especiales asumen control total de la situación. Pero los rehenes, encerrados en el teatro y sin saber nada, se sienten desesperados. De pronto, un joven pierde el control y se lanza hacia una de las mujeres chechenas. Todos nosotros podíamos volar en pedazos. Por eso había que detenerlo. Él se puso a correr y los chechenos corrieron tras él para atraparlo. Y Sacha, mi esposo, lo atrapó por la pierna para detenerlo. Tenía los ojos perdidos como los de un demente. Ellos dispararon varias veces y entonces un hombre gritó: ¡auxilio! Mataron a mi esposa. Me desmayé. Todo se oscureció para mí. Cuando abrí los ojos me di cuenta que estaba herida. Tamara fue herida en el estómago. Barayev pide una ambulancia, pero también le pide a Tamara que le dijera a la FSB que los disparos se habían hecho sin querer. Yo le dije: sí, se lo diré, pero por favor deje que mi hija se vaya. Y él me dijo que sí, que la liberaría. Me lo prometió y yo creí en su palabra. Estaba segura de que cumpliría lo que había jurado. Puedo ver la escalera por donde nos llevaban y a mi hija que iba detrás de mí. Es una escena que repito una y otra vez en mi mente. Ella iba caminando detrás de mí y de pronto sentí que algo no estaba bien, que no la dejarían salir. Y dije: por amor de Dios, no. Por amor de Alá, me prometieron que la dejarían salir. Pero ella se tuvo que dar la vuelta. Le ordenaron que regresara. Cuando la vi alejándose de mí, me desmayé.
No pude despedirme de mi hija porque estaba totalmente segura que la liberarían. А с дочкой я вот не прощалась, я была уверена. Día 4, 2:30. La FSB inicia sus preparativos finales. Yo me paré en un lugar donde no se nos permitía estar, en el techo del hospital, en la zona de fuego, y lo vi todo. No nos dijimos ni una palabra. Sabíamos que debíamos tener entereza, que eso era solo el principio, y todos nosotros le pedimos a Dios que no hubiera ninguna víctima. Para entonces, el arma secreta de la FSB estaba instalada en su lugar. Día 4, 6 horas. Un gas que incapacita derivado del sedante fentanil. En ese momento no sabíamos lo que estábamos arrastrando hacia allá, ni qué clase de trabajo de reconocimiento habíamos hecho. Eran varios cilindros de metal que pesaban relativamente poco y contenían gran volumen de un gas soporífero y relajante que afecta al sistema nervioso central. Se inserta una cánula especial en el sistema de ventilación y en las aberturas y se libera una corriente muy suave que es prácticamente incolora. Pero si se abre toda la llave de paso, sopla con fuerza y se hace visible. Pero cuando es una corriente suave, como cuando se usa para las aplicaciones médicas, el paciente se duerme de inmediato. El gas no se ha utilizado anteriormente en una situación de rehenes, pero Putin llega a la conclusión de que es su única alternativa. Se trataba de una edificación ubicada en el centro de la capital con más de 800 rehenes inocentes controlados por un gran grupo de chechenos fuertemente armados. Una acción militar podía causar un saldo trágico de muertes. En ese momento sentí el gas. Era algo que se podía oler y ascendía por la sala como una niebla. Al principio nadie sabía lo que era. Creíamos que había algún problema con la ventilación. Pero luego los terroristas avanzaron corriendo desde las filas de atrás y gritaron: "Nos toman por asalto". Y me di cuenta que había comenzado el asalto. Día 4, 6:20. A las 6:20, unas cargas explosivas abren boquetes en el suelo y los miembros del escuadrón Alfa entran de repente por los túneles que están debajo del teatro. Los terroristas empezaron a correr, creando una conmoción y sujetando sus armas. Algunos de ellos corrieron hasta la recepción y oíamos que estaban disparando ahí. Se oía el traqueo de las ametralladoras, la conmoción y los gritos. Las mujeres chechenas dudaban y no sabían qué hacer. Miraban a los hombres y yo sabía que esperaban que les dieran la orden de cerrar los contactos. Esperaban la orden de hacernos estallar. Día 4, 6:24. El gas y la velocidad del asalto desorientan a todos los presentes. Los hombres chechenos corren hacia los pasillos donde los esperan más miembros del grupo Alfa. Las mujeres se quedan solas y confundidas y sucumben al gas. Nunca reciben la orden de hacer volar el teatro. Yo me acosté sobre las rodillas de mi novio y me tapé la boca con el cuello del suéter. Y escuchaba que él decía: "Se me están durmiendo los brazos y las piernas". Esas fueron las últimas palabras que oí antes de quedarme dormida, de caer inconsciente. El enfrentamiento se prolonga durante 15 minutos. Yo me pude levantar un poco, no totalmente, por supuesto. Todo el mundo a mi alrededor estaba inconsciente. Tenían el rostro de un color gris pálido y los labios de un color azul grisáceo. Sus rostros tenían una palidez mortal. Fue algo horrible. Una mujer de las filas delanteras estaba de pie y decía con una voz monótona: "Auxilio, auxilio", una y otra vez.
Moussar Barayev y todos sus hombres están muertos. Día 4, 6:35. Los miembros del grupo Alfa entran al teatro para acabar con las chechenas dormidas. Avanzaron caminando por los brazos de las butacas y apuntaban directamente a ciertas personas. No se escuchaban ráfagas, sino disparos aislados, y su puntería era tan exacta que con un solo disparo eliminaban a los terroristas. Desde el punto de vista de los militares rusos, el ataque es un éxito total. Muere un solo miembro del escuadrón Alfa y todos los chechenos son muertos. En el bar del teatro, algunos miembros del grupo Alfa celebran. Día 4, 6:40. Pero en el teatro aún quedan cientos de rehenes expuestos al gas. Cuando corrí hacia el auditorio con los demás hombres, lo primero que me impactó fue la falta de luz. Sentíamos algo resbaloso al pisar y nos dimos cuenta que era la sangre que se escurría entre las hileras de butacas. Luego vimos que emanaba de la cabeza de uno de los terroristas. Los asientos estaban llenos de sangre y de vómitos. Levantamos a varias personas que estaban semi-inconscientes entre los asientos para que las fueran sacando. Del foso de la orquesta salía un olor horrible a orines y heces de la gente que había hecho sus necesidades. Se sentía un olor a muerte y descomposición de una escena espantosa. El asalto ha sido planeado meticulosamente, pero al poco tiempo se dan cuenta que los encargados de organizar el rescate no han sido informados sobre el gas. Me llevaron al autobús, donde vi una escena horrible. Había mucha gente acostada en el piso, medio desnuda y en posiciones muy extrañas. Ninguno de los pasajeros estaba consciente. La mitad de ellos estaba allí, sentados con la cabeza colgando hacia atrás y la boca abierta. En el caos, las ambulancias que llevan 3 días esperando no pueden acercarse al teatro. Muchos de los encargados del rescate no tienen entrenamiento médico y solo le habían dado el antídoto a las tropas. Lo veíamos en la televisión y nadie decía nada. Si todo había salido bien, ¿por qué sacaban a todo el mundo cargado y los acostaban a montones en el suelo helado? Mientras el mundo observa el resultado de la operación de rescate, empiezan a ver claramente que algo ha salido muy mal. Chechenia y Rusia ya tienen casi 10 años de una lucha sin tregua, de sangre, de opresión. Y el resultado de eso es el nacimiento de una generación que no conoce otra cosa. Se han distorsionado totalmente los conceptos del bien y del mal. Lo bueno es ir a la guerra, y lo malo es no ir a la guerra. Sentarse en una esquina y no hacer nada. La operación militar fue un éxito total. Pero la operación de rescate fue una catástrofe. Murieron 129 rehenes. Mucha gente murió porque no se planeó bien el rescate. Apilaron los cuerpos uno encima del otro y la gente se murió ahí de inmediato. Los acostaron de espalda y muchos se ahogaron con sus lenguas. Incluso cuando los familiares buscaban en las listas de hospitales a sus seres queridos, el gobierno ruso se rehusaba a decirle al personal médico la clase de gas que se había usado. Tras 5 días de presiones internacionales, el Kremlin por fin declaró que era un derivado del fentanil, un gas que se usa normalmente como un sedante muy fuerte para los pacientes que sufren de cáncer terminal y se usó en una concentración 5 veces mayor que la que se usa en esos casos. Solo se les había administrado el antídoto a las tropas y a pesar de ello, las autoridades se negaron a relacionar las muertes con el uso del gas. Los enfermos murieron por efecto de las complicaciones de enfermedades crónicas.
Cuando uno está sentado por 3 días con sus noches, la sangre deja de circular bien y los músculos segregan una sustancia tóxica, un ácido que es absorbido rápidamente por el organismo y que lo envenena. Eso fue lo que causó los efectos secundarios. No fue por causa de un error, ya que todo se hizo a tiempo y a la perfección. Da la impresión que se descuidó a los rehenes desde el principio. Las negociaciones se despreciaron como si fueran un juego. No se organizó el suministro de alimentos y de agua, y al final no se les administró el antídoto que podía salvarles la vida, ni tampoco los primeros auxilios básicos. Para el gobierno ruso, el éxito militar tenía más peso que el costo en vidas humanas. Yo me puse a llorar. Una de las enfermeras se me acercó en ese momento y más tarde me dijo que mi rostro lo decía todo. Yo le pregunté, ¿murió Sasha? Y ella me dijo que sí. Tenía miedo de preguntar por Lisa. Y por fin pregunté, ¿y Lisa? Y ella me abrazó y me dijo, sí, Lisa también murió. Muchos chechenos me dicen, ustedes los rusos ni siquiera se apiadan de los suyos, ni siquiera saben cuántos de ellos mueren. ¿Cómo nos van a compadecer a nosotros? Por eso creo que solo queda el deseo de venganza. Doblado al español en Lip Sync Audio Video.